vamos a encontrar la ecuación o fórmula que nos permite encontrar la distancia entre dos puntos en el plano. Aquí vamos a este punto va a ser el punto A y este otro va a ser el punto B. Bueno, lo que vamos a buscar y encontrar es la ecuación que defina la distancia entre dos puntos cualesquiera en el plano. Para esto vamos a ver que la coordenada en A le vamos a llamar x1, le corresponde una coordenada en y que va a ser y1. Lo mismo pasa con el punto B, en este caso va a ser x2 y su correspondiente imagen en el eje y va a ser y2. Entonces, para encontrar la ecuación o fórmula que nos permita encontrar la distancia entre dos puntos cualesquiera, en este caso A y B, pues nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras. Y para esto nos damos cuenta aquí que se puede formar un triángulo, que se forma un triángulo, y que este es uno de los catetos, este es otro de los catetos del triángulo, y esta sería la hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería la medida de este cateto? Pues sería x2 menos x1. Recordemos que para encontrar la distancia de dos puntos, se considera el punto final menos el punto inicial. El punto final menos el punto inicial, por eso es x2 menos x1. Lo mismo pasa con el otro cateto, en este caso sería y2 menos y1. Entonces, ahí tenemos ya los valores de los catetos o la representación de los valores de los catetos para encontrar la hipotenusa. Entonces nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso la distancia del punto A al punto B, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, Entonces, aquí tenemos el teorema de Pitágoras y ahora vamos a hacer la sustitución para ver qué resultado encontramos y cuál sería la representación, o sea, la ecuación o fórmula de la distancia para encontrar la distancia entre dos puntos. Entonces, decimos que la distancia del punto A al punto B va a ser igual a la distancia del punto A al punto B va a ser igual a es x2 menos x1, que sería este cateto, más y2 menos y1, que sería este otro. Y aquí nos dice en el teorema de Pitágoras que es el cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa es esta, entonces va al cuadrado. Y que los catetos también van al cuadrado, entonces este cateto que está aquí va al cuadrado, y este otro también va al cuadrado. Entonces, ya tenemos aquí la sustitución de los valores que tenemos en este caso con respecto al teorema de Pitágoras. Ahora vamos a emplear una operación que nos permita eliminar el cuadrado, este cuadrado, para poder entonces encontrar la ecuación que nos permita encontrar la distancia entre dos puntos. Aquí obtenemos la raíz del miembro izquierdo de la ecuación y al mismo tiempo tenemos que hacerlo del lado derecho. Bueno, ahora este 2 lo eliminamos con el índice de la raíz
y nos quedaría la distancia del punto A al punto B va a ser igual a la raíz de el cuadrado de esta diferencia más el cuadrado de esta otra diferencia. Entonces aquí tenemos ya la ecuación o fórmula que nos va a permitir encontrar la distancia de dos puntos en un segmento, en una recta, en este caso de un segmento dado, para cualesquiera dos puntos. Entonces, ya que tenemos nuestra ecuación, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que nos dice encontrar la distancia del punto A, la distancia de A, que es 2,4, al punto B, que sea 4,9. Muy bien. Entonces, para resolver este ejercicio, pues vamos a ver, nos vamos a basar obviamente pues, en nuestra ecuación, nuestra fórmula general. Entonces, esta fórmula nos dice, o esta ecuación nos dice que la distancia del punto A al punto B va a ser igual a la raíz de el cuadrado de la diferencia, de esa diferencia, más el cuadrado de esta otra diferencia. Para esto necesitamos ver quién es x2, quién es x1, quién es y2 y quién es y1. Entonces aquí podemos anotar quién es x1, y1, x2, y2. Muy bien, entonces lo vamos a anotar aquí. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a hacer así, por el espacio. Dice aquí entonces que la distancia del punto A al punto B va a ser igual a, y vamos a sustituir, ¿quién es x2? Es x1, y1, x2, y2. Entonces este es x2, sería 4, menos x1, que sería 2. Y eso va al cuadrado, más y2, en este caso y2 es 9, menos y1, que es 4. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, hacemos las operaciones, sería 4 menos 2, sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 9 menos 4 es 5 al cuadrado, sería 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y esto es igual a la raíz de 29. Entonces, vamos a anotar aquí la respuesta. Sería la distancia que hay del punto A al punto B va a ser igual a la raíz de 29. Y con eso terminamos. Eso es todo.